secreto dentro del organismo de la hembra. Entonces tenemos unos ovarios que son las gónadas que se encargan de producir gametos y también se encargan de la función endocrina, la producción de hormonas relacionadas con los caracteres secundarios de la hembra, ¿no? También tenemos un tracto reproductor que está constituido por las tubas uterinas, el útero, la vagina como órgano de la reproducción y el vestíbulo y la vulva como órganos de la reproducción y parte final del tracto urinario. El tamaño de esos órganos depende de la edad, del ciclo estadio en el que esté la hembra, si hay preñez, si está vacía, si está antes de un parto o si está posparto ese tracto reproductor. Entonces va a cambiar en cuanto a su tamaño, su posición, su forma, de acuerdo a esas etapas en las que esté. Y pues están regulados por las hormonas que tienen que ver con la parte reproductiva y también por la hipófisis que tiene que ver con la conservación de la preñez y también con el tamaño pues, de estos órganos. Lo primero, los ovarios son las gónadas femeninas que tienen una función gametogénica, tienen la función de producir los ovocitos. Los ovocitos que unidos al espermatozoide van a formar una célula diploide nuevamente que va a dar origen a todo un organismo. Está entre paréntesis un interrogante porque la función de la producción de gametos no es que sea durante toda la vida. En los machos hay producción de gametos durante toda la vida a través de los túbulos seminíferos, pero en las hembras pueden nacer con un número limitado de gametos, un número que se puede acabar, como en las hembras humanas, que se acaba durante la menopausia. Se acaban esos gametos y la hembra no vuelve a tener células aptas para la reproducción. Mientras que en hembras de las especies domésticas puede haber gametos ilimitados, o el número alcanza para toda la vida del animal. Entonces podemos ver una perra que entra en celo hasta el último de sus días, puede quedar preñada hasta el último de sus celos. Y ese número, entonces, pues depende de la especie. Este órgano también tiene funciones endocrinas, se encarga de producir los estrógenos de la hembra, que también tienen que ver con las características secundarias, las características sexuales secundarias de la hembra. Tienen una forma ovalada o elipsoidal irregular, quedan ubicados dentro de la cavidad abdominal, en el techo de la cavidad abdominal. Depende de la especie, esa ubicación. Las hembras caninas o las hembras de las especies carnívoras van a tener esos ovarios ubicados detrás de los poros caudales de los riñones correspondientes, derecho e izquierdo. Pero en las yeguas y en las vacas, esos ovarios quedan ubicados apenas por fuera de la cavidad pélvica, o sea, muy atrás de la cavidad abdominal. Están ubicados en el techo de la cavidad abdominal, dentro de una bolsa ovárica, que está constituida por modificaciones del peritoneo, y eso ya lo vamos a ver cuando se llaman esas modificaciones. Profe, en las perras, ¿cuál es la como límite para que ellas sean gestantes? En realidad no hay límite, evolutivamente ellas pueden gestar hasta su último celo. ¿Y no es muy riesgoso? Sí. Como ya pues puede ser un animal, ¿cuál es el límite de edad de una perra? El promedio de edad de un perro es de 14 años de vida aproximadamente. Si una perra se pone que a los 14 años, puede que le vaya bien como puede que le vaya mal. Lo más probable o lo más seguro es que tenga complicaciones. Y si se va a cesárea, pues una cesárea en un animal de más de 14 años, pues va a ser bastante complicada. Y probablemente haya complicaciones y pronto se quite la cirugía. Entonces es muy riesgoso. Pero lo cierto es que explotan las crías, pues subieron de los criaderos, mejor dicho, y las ponen a criar hasta el último de sus días. Pueden ser muy viejitas, pero todavía son aptas para las crías. Ustedes pueden ver que la forma puede ser lisa o puede ser de esta forma, como vesicular, como con vesículas sobre la superficie. Eso depende de la especie. En las hembras bovinas, la maduración de los folículos se da externa, es decir, se puede palpar en la superficie de estos ovarios cuando se madura un folículo. Para hacerlo entender, fíjense cómo se ven estos ovarios, que son de hembras que tienen varias crías al mismo tiempo, hay varios folículos madurándose,
varios folículos al mismo tiempo madurando. En estos folículos, en estos ovarios, puede que haya folículos madurándose, pero en algunos casos la maduración del folículo es interna. Entonces, esto representa las etapas de maduración de un folículo hasta la liberación del mismo, que se puede fecundar, pero ese folículo que se forma puede palparse externamente en bovinos, pero en equinos no. Es decir, si usted ve un folículo, si usted palpa por vía rectal, se puede sentir esta superficie del folículo en bovinos. O sea que sin necesidad de otros instrumentos, usted puede determinar si la hembra tiene un folículo que va a reventar, que va a producir un ovocito y que se puede inseminar, o sea que está apto para la inseminación. En las yeguas no se puede hacer eso, porque esa maduración folicular será interna. Entonces, superficialmente no se siente ninguna diferencia y por eso las hembras equinas, las yeguas, se palpan también con ecógrafo en mano. Entonces, se hace palpación rectal, pero se hace ecografía transrectal para determinar si el folículo o no. Cuando se madura ese folículo, se libera un ovocito o varios ovocitos que pueden venir de diferentes folículos, dependiendo del número de crías que tenga esa especie. Por ejemplo, las hembras bovinas, ¿cuántas crías deberían tener normalmente? Una, ¿cierto? Puede que haya 2 o 3 crías. Es muy raro que pase, pero puede pasar. Ahí lo complejo es que el mismo espacio que iba a utilizar una sola cría lo comparten 2 o 3 crías. Entonces el desarrollo va a ser menor si son 2 o 3 crías, van a crecer menos esos individuos. ¿Por qué puede pasar eso? Porque se maduren varios ovocitos al mismo tiempo. Se maduren varios folículos y se liberen ovocitos viables al mismo tiempo. Recuerden que estamos hablando de 2 ovarios, uno a cada lado, y cada lado puede madurar un folículo. Entonces saldrían 2 crías, uno de cada ovocito diferente. Pero lo normal es que solamente ocurra uno solo. Se libera el ovocito, ese ovocito puede ser fecundado, si es fecundado se da una gestación, y este folículo que queda allí sufre una cicatrización, se convierte en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Esto funciona como un órgano transitorio, es decir, existe si hay preñez, si no hay preñez desaparece y vuelve a comenzar el ciclo estral. Ese folículo nutre una célula que se va a convertir en el ovocito, que tiene la mitad de la cantidad genética, que se une al espermatozoide para volver a comenzar con un individuo nuevo. Después de que ese ovocito es liberado, queda una cicatriz y se me convierte en esto, cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, produce progesterona durante la preñez. Si no, se revienta y arranca el ciclo para volver a tener la posibilidad de ser fecundado. Lo ven como es el proceso, digamos, cuando se hace el embrión, se define el semen del toro, pues, digamos, las vacas y ovocitos de la vaca. ¿Cómo se hace la recolección de ovocitos? Se hace por aspiración. Se aspiran esas células y se une con el espermatozoide. O sea, ellas están ahí sueltitas. No, están dentro, pues en este caso, están más sueltas cuando se madura el folículo. Pero lo que me preguntaba, por ejemplo, en el grupo anterior, que tienen algo de experiencia en reproducción, cuando se hacen aspirados en bovinos o en yeguas, se pueden obtener varias células al mismo tiempo, varios ovocitos al mismo tiempo. Lo que pasa es que fisiológicamente se madura un solo ovocito al mismo tiempo, y él es el que sabe estas cosas y nos puede explicar. Serna, usted que dio reproducción, que hizo cursos de reproducción, ¿cierto? ¿Cómo se hace la recolección de células de la hembra para los dos? Lo que pasa es que en equinos no se usa la aspiración folicular. En bovinos lo que hacemos cuando hacemos aspiración folicular es que a las hembras se les pone un proceso hormonal y el doctor o veterinario o aspirador va y mete una sonda, la sonda tiene una aguja de cierto calibre y aspira cada célula. Literalmente se chuza y se saca células. Se perfora ¿Por qué vía? ¿Por vía rectal? La mano vía rectal y la sonda vía vaginal. Vía vaginal. Eso es en bovinos. ¿Y en yeguas? En yeguas la reproducción por medio de embriones se hace preñando a la yegua. Entonces tenemos una yegua con importancia genética llamada donadora. Pero no se obtienen los folículos.
Se puede hacer la aspiración, pero no es común porque las yeguas son muy delicadas por la cavidad vaginal. Entonces, por ejemplo, está el mito de que el veterinario que saca la mano ensangrentada de la cavidad vaginal es veterinario muerto. Porque al sangrar la cavidad vaginal o la cavidad rectal cuando uno está palpando una yegua, es casi que muerte del animal. De la yegua. Ujú. Y cuando se has aspirado en bovinos, ¿cuántos folículos, cuántos ovocitos se pueden? Eso es dependiendo de la raza. Por ejemplo, si tú aspiras una vaca Brahman, te puede dar 100, 80 folículos normalmente. Eso es una vaca normal, una organona normal. Cada uno de esos folículos se puede inseminar. Se pasan al laboratorio y en el laboratorio se llaman folículos viables. Folículos viables o folículos BL son folículos que se pueden preñar en el laboratorio. El tema de los embriones en bovinos es algo muy interesante porque usted aspira, por ejemplo, nosotros tenemos en la ganadería de La Roca una vaca, no sé si alguno ha ido a La Roca o conoce, una vaca que se llama Nusita. Tenemos una vaca de 110 ovocitos por aspiración, de esos 100 ovocitos da 100, 90 viables. Esos viables son los que llamamos que se pueden en laboratorio preñar, y normalmente por trabajo de aspiración da 30 embriones. O sea, de Eso los es 90, 30. Y eso hablando de GIR, eso es mucho. ¿Y cuántas veces se puede aspirar? Normalmente se puede aspirar cada 15 días, pero como es un procedimiento en el cual con la sonda y el catéter, la aguja, se rompe el óvulo, eso va generando cicatrización. Y al generar cicatrización va perdiendo capacidad de generación de estos óvulos. Y además que es un número limitado de ovocitos que tiene disponible. Sí, por ejemplo, hay una vaca que se llama Jade, es la vaca más cara de Colombia en cuanto al GIR. Es una vaca que da 4 preñeces por trabajo de aspiración. 4 preñeces. Pero es porque ya la han aspirado mucho, porque es una vaca de una calidad genética muy importante. ¿Y usted qué sabe cuántos años aspirándola más o menos? No sabría decir. Pero ¿cuántos hijos? Ah, bueno. Entonces, 4 en por una- aspiración y la aspiran Pero cada siempre 15 fue 4, días. ahora es 4. O antes era Ahora más. son 4, no, ahora son más. Por ejemplo, todas las vacas, por ejemplo, recomiendan que cuando uno vaya a aspirar un animal por primera vez, que por lo menos haya sido madre una vez. Pero pues eso, pues, en las ganaderías no da plata. Usted da plata de que si va a sacar un trabajo de embriones y le hacen falta 20 ovocitos, usted saca la novilla que ni siquiera está preñada para aspirar. Sí, es masivo. Y eso así, pues esas novillas así les dan 20, 40 ovocitos. Y esos te terminan uniendo pues al espermatozoide y eso ya después de pues, se fecundan y se implantan. Mientras, eso es un trabajo complejo porque usted hace aspiración y a los 8 días, 7 días está transfiriendo. Mientras usted aspira, usted las receptoras las sincroniza con hormonas. Usted coloca un dispositivo como la T de cobre de las niñas, a las vacas se les coloca un dispositivo pues obviamente mucho más grande en la cavidad vaginal que abre hacia los dos cuernos y eso te da hormonas. No sabría decir en este momento cuáles son. Porque si es un animal al que usted le va a implantar un ovocito fecundado, tiene que tener esto para que conserve la preñez. Si no tiene un cuerpo lúteo, no va a mantener la preñez. Entonces, esto es lo que buscamos. Cuando ya se aspira y luego a los 7 días, ese sincronizar es sincronizar las receptoras, las vacas sin calidad genética, para poder meter los embriones que se aspiraron y en el laboratorio se preñaron con semen de algún toro. Entonces, las hormonas en las receptoras, que son vacas sin calidad genética, hacen de que ellas a los 7 días estén como preñadas, por así decirlo, de 7 días sin tener el embrión adentro. Y los embriones que llegan del laboratorio llegan con 7 días de preñez, de fecundación. Sí, de 7 días post fecundación. Entonces el veterinario o ¿cómo se puede decir? El transferidor, se llama transferidor, lo que hace es meter los embriones, buscar el ovario que esté con los 7 días de fecundación. Si la vaca respondió, si no respondió, pues se saca del trabajo y se coloca en el ovario que ya respondió. Entonces, si la vaca receptora tiene los días de preñez del ovario, ahí mismo se tiene que colocar el embrión y rezar perfecto. ¿Y es en el ovario o se coloca? Sí, se coloca. Pues veterinario, la diferencia entre los embriones y la germinación es que usted el semen lo puede dejar en el cervix o en alguno de los cuernos. Con la transferencia usted tiene que ir a hacer ovario y depositar ahí el embrión. Lo que se me hace raro es que
cuando ya está enseñado, ya es un embrión, ya tuvo que haber salido del ovario y eso se implanta en el cuerno del útero. La fecundación ocurre en la tuba uterina, o sea, por fuera ya del ovario. Y si se lo pone ya como embrión, eso tendría que migrar hacia el útero. Sí, eso es muy complejo. Es bastante complejo, pero claro, es muy aclaración. Entonces miren que las células que están dentro de ese ovario son utilizadas para reproducir cada una de ellas y cada célula va a dar origen a un animal nuevo. Eso es dinero en la parte zootécnica. Es un criadero pues para producir carne o para producir lácteos. Es dinero en cuanto a cada una de esas células que se saca para se forman en el ovario. fecundación se y para liberan, producir un individuo que de una manera más. O sea, en el ovario se produce el folículo y el folículo revienta y libera el ovocito. Y ese es el que desciende para encontrarse con el espermatozoide. Igual que Después de esos Pero ovarios ¿en qué parte hacen la necesitamos fecundación? sería unas la vías veterina, ¿sabes? Ah, bueno, ahí ya lo va a explicar. que conduzcan al ovocito y también los lleven hasta el sitio donde va a suceder la gestación. La gestación no ocurre en el ovario, la gestación ocurre en el útero. Entonces, entre el ovario y el útero hay un órgano muy pequeño, tubular, que se llama la tuba uterina, conocida en medicina humana como las trompas de falopio. Son las mismas. Tiene tres partes. Una parte ancha, una sombrillita que tiene contacto con el ovario, comienza el tubo, una parte ancha que se llama infundíbulo y una parte muy angosta que se llama el istmo, que comunica con el útero. Y esa unión se llama unión uterotubárica o salpingouterina. Por ahí pasa el ovocito fecundado ya, porque la fecundación se da en esta tuba uterina normalmente. Y ya cuando pasa esa tuba uterina, no es un ovocito, no es un espermatozoide, es un embrión que se está formando. Y ese desarrollo y la implantación y conexión con la madre se da en el útero. Entonces el ovocito se libera, lo capta la parte del infundíbulo, pasa a la ampolla, luego al istmo y luego al útero como tal. Un dato curioso. Esta partecita del infundíbulo no está completamente adherida, no es hermética contra el ovario. Es decir, hay espacio entre el ovario y el infundíbulo. E incluso un ovocito fecundado, o sea, ya un embrión, puede salirse del tracto reproductor y caer a la cavidad peritoneal. Porque lo que hay aquí por fuera de este ovario y por fuera de este infundíbulo es la cavidad peritoneal. ¿Sí se acuerdan de la cavidad peritoneal? Donde están los órganos de la cavidad peritoneal, donde está el yeyuno, donde está el ciego, el colon, el estómago, todo eso. O sea, que ese embrión puede caer allá con esos órganos. ¿Qué hace un embrión por allá, por fuera del útero? No va a pasar nada, se puede convertir en un cuerpo extraño y puede crecer hasta cierto límite, pero nunca va a sobrevivir. Eso se llama preñez ectópica, por fuera del tracto reproductor. Y eso es una comunicación potencial entre el exterior y la cavidad peritoneal. Si bacterias ingresan por la cavidad reproductiva, por la vagina, por el útero y llegan hasta allá, pueden ingresar a la cavidad peritoneal y provocar la peritonitis. Bueno, como es un órgano tubular, va a tener las tres capas que hemos visto en órganos tubulares. Entonces va a tener mucosa, muscular y serosa. La serosa es el peritoneo. Las modificaciones de peritoneo que sostengan estas partes se van a llamar meso, en este caso mesosalpinx, la que sostenga la tuba uterina. Salpingo hace referencia a la tuba uterina, entonces una salpingitis es inflamación de la tuba uterina, una salpingectomía sería una extirpación de la tuba uterina. Eso es lo que se hace en las humanas, en las hembras humanas, para esterilizarlas. Entonces, cuando las hembras humanas se hacen operar, lo que se hace es una ligadura de trompas, o sea, se cierran estas tubas uterinas, se ligan, se sutura aquí en esta tuba uterina. En esa tuba uterina es donde se encuentra el espermatozoide con las vacas. No se puede hacer inseminación, con sino el solamente las ovio. como que ya se vuelan en el Ovocito. En esas tubas.
entra directamente Y ya. ahí lo También se fecunda puede hacer y por baja inducción. al útero O sea, a formar el inyectar embrión. hormonas, inducir la ovulación y en ese momento inseminar. Pero como inseminan una gata, si el macho, pues, yo no digo que eso no es posible. No sé Al qué tan útero, viable en sea el en útero gatos, es- pero yo creo que sí. O pues, ¿Cómo lo dice? que utiliza El la espermatozoide y el ovocito se unen más de lo que- y van hasta ¿dónde? Incluso ¿Sí? creo que los animales grandes también, los felinos grandes El también. espermatozoide y el ovocito se unen y van a dónde. Y, o Pues sea, porque en el ahí momento que ocurre el la gato entra en la fecundación y gata, van pues al ella útero ovula, para entonces, como formar dice Es ella, ovulación inducida. El embrión. ¿Será que se hace lo mismo con los caballos? pero no se puede hacer inseminación. Pero alteraciones hormonales sí se pueden hacer, se pueden practicar. ¿No? Por inyección se puede inducir la ovulación. Pero no sé qué tan bien sea, la verdad no estoy al tanto, no es un tema que No se llama como ¿Y por qué no se puede hacer inseminación? Porque las gatas ovulan en el momento que el gato las monta. tienen Pero ellas no ovulación, ovulación inducida. Las estípulas que tienen el pene de los gatos son las que inducen la Ay, yo ovulación. no lo sé. No, fíjese que me cuenta Las gatas no sangran, es una maravilla. Solo tienen comportamientos, cambios de comportamiento. Sí, yo sé, pero A ellos les llega el celo, pero no. uno cómo se da cuenta si una gata está embarazada. Mm, O sea, aparte de que pues obviamente uno ve que le comienza a crecer. Pero si, o sea, si la Ya gata me está parece gorda, se le empiezan a poner las teticas rosaditas. le sale leche de las Se tetas. les empiezan a poner rosaditas, se les inflaman un poquito. Y así. No, Le sale leche. Pues, te deja comer gato con una las premias. no. Yo voy a hacerle una ecografía a mi perra cuando Pues ya está faltaba preparada, como pueden estar juntos. ya la misma demanda de tener los perros. Esto que están viendo acá es modificación de peritoneo, es el mesosalpinx que sostiene la tuba uterina. Si está sosteniendo al ovario se llama mesoovario y la unión de mesovario y mesosalpinx me forma una bolsa que le llamamos la bolsa ovárica. Eso es una modificación de peritoneo que ayuda a sostener a las tubas uterinas, al ovario y parte del útero, los cuernos uterinos. Por ahí, por esas modificaciones de peritoneo, pasan los vasos sanguíneos, las arterias y las venas que van a las zonas. Mesosalpinx y mesovario forman la bolsa ovárica. Mesosalpinx y mesovario forman la bolsa ovárica. El útero va a estar ubicado en la cavidad pélvica cuando está vacía, O sea, el de pero ovario se depende llama entonces si hay una preñez. Si hay una preñez, ese útero va a ocupar la cavidad abdominal y va a desplazar los órganos de la cavidad abdominal según la especie. Si es una hembra bovina, desplazará el rumen, que es lo que más ocupa la cavidad abdominal, y si es una yegua, desplaza a el colon ascendente principalmente. También es un órgano hueco, el prefijo para útero es metrio o histere. Entonces, si hablamos de metritis, endometritis, son enfermedades que afectan el útero, entonces es inflamación del útero. Piómetra es pus en el útero. Histero hace referencia a los cuernos uterinos. Entonces, histerectomía es una extirpación de los cuernos uterinos. Entonces lo que nosotros hacemos regularmente en pequeños animales es OVH, ovahisterectomía, extirpación de ovarios, extirpación de cuernos y de útero. En ese útero está dividido en tres partes: los cuernos uterinos, dos, uno a cada lado, donde se unen se llama cuerpo uterino, y una parte donde se desarrolla la capa muscular que es el cuello uterino o cervix del útero. Eso es palpable y guiándose con la posición de ese cervix se lleva a cabo la inseminación. está compuesto por los Esto cuernos, es un útero cuerpo uterino bicórneo, que y es cuello propio de uterino. los mamíferos, pero existen úteros donde solamente hay dos cuernos uterinos, no existe un cuerpo. De hecho, por ejemplo, hay especies silvestres como las zarigüeyas, donde las hembras poseen una vagina bifurcada y dos cuerpos, dos úteros independientes prácticamente.
Entonces, el macho de esa especie también tiene un pene que es doble y por las dos vaginas fecunda ese animal. ¿Cómo? Las Que cabras. es las zarigüeyas. Tienen un pene bifurcado, tienen vagina bifurcada y los dos cuernos son Dos iguales. penes, dos vaginas. Y cuando hay preñas es porque Que copulan por los dos. O sea, tienen dos penes y dos vaginas. Y copulan por los dos. Además, son marsupiales. El desarrollo del embrión y del Es feto no se extra, lleva a cabo por fuera del externamente. cuerpo. Ellos, por decirlo así, paren, tienen las crías y ellas terminan de desarrollarse en un marsupio, que es Eso una no lo bolsa que sabía. tienen abdominal Como los y canguros. como los canguros, como los cobayos. ¿Sabe cuántos hijos puede tener? No, pero son de la misma. Son politóxicas, puede tener varias crías por parte. Yo he visto ya 4 por ¿Cómo Los dijo él? canguros no quedan embarazados. cada camada. Sí, pero o sea, la cría termina de desarrollarse por fuera, que es en la bolsita que ellos tienen. Eso se llama marsupiales, o sea, los animales que hacen eso se llaman Los koalas tienen marsupiales. bolsa. Sí, sí. Yo no Y sé las los koalas, zarigüeyas. las zarigüeyas Por eso a veces también. atropellan canguros también. a veces atropellan zarigüeyas. ¿Ustedes y nunca les han tienen salido bebés videos adentro, que porque le si hacen no así, sacan se ve ahí la crina? Pero como si ¿Usted les ha salido esos videos? bolsillo, ajá, como esa tira. Nunca les han salido esos videos del canguro que le abren así, se le ve la el canguro crina. nos dice que tiene Así también son las como Por eso así es en nosotros. Todos así. Las chuchas también. la grapa. Pues son las Entonces no las cargamos en la Y además tienen espalda. una capacidad de equilibración para que Las transportan en la el espalda, pero embrión no se puede tener por No, pero ahí ya, o sea, condiciones cuando están en la espalda ya se queda con una etapa de ovario hasta que se puede Había visto que los koalas tenían las redes ahí. Bueno, de hecho eso es lo que le da el nombre a la especie. Las zarigüeyas se llaman didelphis marsupiales. O sea, útero, didelphis, dos úteros, marsupial, marsupiales de marsupial. Vamos a encontrar entonces también tres capas por ser un órgano tubular. Encontramos el perimetrio, que sería el peritoneo que lo sostiene, que es bien desarrollado. Y en el caso de los bovinos, el perimetrio, o sea, este peritoneo que lo sostiene se llama ligamento ancho. Y pues como estamos hablando de unas crías bastante grandes, que pueden crecer el 10% del peso de la hembra, pues necesitan ser muy resistentes para sostener el útero. Ese ligamento ancho tiene fibras musculares para sostener la cría en su crecimiento. ¿Cuánto puede llegar a pesar un feto antes de nacer en un bovino equino? Por ahí. ¿Cuánto le pone? 20 kilos, No, 20 por 15 ahí. kilos. 30, 40 kilos. ¿Qué? ¿Cuánto pesa eso? Un, ¡Oye! un ternero o un potro puede pesar 30, 40 kilos perfectamente. El 10% del peso de la madre, 300, 400. No, qué pecado. Ay, sí, yo pensé lo mismo que el mío. La Pero capacidad. no un potro. Una potra. No, es la otra. Otra fuera. Una ternera. Ah. ¿Cuál le gustaba? Entonces, esto tiene que tener una gran capacidad para sostener a ese feto en crecimiento. Puede llegar a pesar 40 kilos, entonces este órgano tiene la capacidad de distenderse, de dilatarse. Entonces, el miometrio puede desarrollarse bastante y la capa muscular va a alojar todo ese feto allá internamente. Normalmente la fecundación se da o en los cuernos uterinos o en el cuerpo del útero. En cualquiera de los dos. Si son dos crías, puede ser en los cuernos o en el cuerpo. Si es una hembra politóxica que tiene varias crías durante un solo parto, se desarrolla a lo largo de los cuernos y en el cuerpo del niño. Por ejemplo, es muy común, pues no es muy común, Carlos. Es raro cuando uno prepara el ganado para las transferencias de embriones, cuando los dos ovarios ceden, uno transfiere a los dos y muchas veces salen gemelos. Solo que, por ejemplo, los políticos. La desventaja es que lo que decíamos ahorita, por ejemplo, que llegar, comparten el espacio de lo que debería ser nuestra cría, entonces no se desarrolla igual, pero pues, claro. Yo ahorita tengo Eso lo que le interesa es producir más crías. Sí, porque se me desacomodó el retenedor y tengo que ir a donde el odontólogo. Porque se me desacomodó el retenedor y tengo que ir donde el odontólogo a que me revise. Por eso voy a viajar. Sí,
Si no, no viajaría porque con época de exámenes que hay, Una pero desventaja que tienen los partos con varias crías, hembras que deberían tener una sola cría, es que, por ejemplo, si es un Toca macho y estudiar una acá. hembra, las hormonas de uno pueden afectar al otro. No queda Por sirviendo ejemplo, para nada. las hembras producen una hormona antimülleriana que lo que hace es atrofiar los conductos de Müller, que son los que se terminan Pero si son del convirtiendo mismo sexo, en no pasa partes nada. de la hembra ya pues, desarrollada. Es decir, si eso pasa en el macho, va a tener características sexuales secundarias de una hembra, y eso se llama frimartinismo, o sea, machos que nacen con características sexuales de hembra, con un pene muy pequeño, los testículos retenidos, no van a servir para la reproducción. Ay, yo no me Las hembras no gestan. Puede pasar. Pues no pasan los bovinos. Ah. Pues obviamente cuando son dos, como un macho y una hembra, pues ahí la hembra no puede fecundar, puede tener crías. Bueno, y la parte interna, el endometrio, tiene muchas glándulas. Esas glándulas se encargan de sostener o nutrir al ovocito y a los espermatozoides, ayudan en el proceso de fecundación y además controlan la microbiota bacteriana que hay allí y la que ingrese. Porque allí se pueden desarrollar infecciones y esas secreciones glandulares ayudan a controlar ese tipo de infecciones. En la parte del cuello, la parte muscular está muy desarrollada y lo que va a hacer es funcionar como un esfínter para evitar el paso de patógenos a la cavidad del útero. Ese esfínter se va a relajar cuando la hembra está en celo. Entonces, hormonalmente permite el paso, al relajarse, permite el paso de los espermatozoides durante la eyaculación cuando el animal copula. Tiene muchas glándulas que ayudan mucho. Cuando hablamos de ese esfínter en pequeños animales, Pero son unas células cuando se especiales. relaja, permite el paso también de microorganismos. Y esos microorganismos pueden colonizar el interior del útero y desarrollar una infección, una colección de pus al interior del útero que se llama piómitra. Y eso pues es una urgencia que hay que atender, ya que puede ser mortal para ese animal. Puede llegar a ser muy grande, ahorita les muestro unas imágenes de eso. También al interior del útero, en el endometrio, se produce la conexión entre la madre y el ser gestante, pues, el organismo que se está desarrollando, el feto como tal. En el caso de los bovinos, el endometrio desarrolla unos órganos, por decirlo así, transicionales, mientras que está preñada, que ponen en conexión al feto con la placenta y a la placenta con el feto. Los placentomas, que son la unión de cotiledones con, ¿se acuerdan qué es? Carúnculas endometriales con cotiledones fetales, ahorita vamos a verlos allí, y eso forma algo que se llaman placentomas, y eso pone en conexión la sangre materna con la sangre fetal, nutre al feto y elimina los desechos del feto. Carúnculas endometriales y cotiledones fetales forman placentomas. Carúnculas endometriales y cotiledones fetales, cuando se juntan, forman placentomas. Aquí tenemos el tracto reproductivo de hembras de distintas especies. Aquí tenemos el bovino, una vaca, una yegua y una perra. Miren que tenemos también cuerpo del útero, cervix visto desde la parte interna, los cuernos, cada una de las especies, y los ovarios quedan en la parte más distal de esos cuernos. Pero fíjense que en los bovinos los ovarios quedan por detrás de los cuernos. Entonces, al momento de la palpación, uno palpa los cuernos y va a encontrar más caudales los ovarios. En las yeguas quedan al mismo nivel que los cuernos, básicamente. Y en las perras y las gatas quedan por delante craneales a los cuernos uterinos. La posición del útero es dentro de la cavidad pélvica. Recuerden que allí vamos a encontrar otros órganos relacionados con este útero. Y las relaciones son permanentes. O sea, siempre vamos a tener este órgano acá. ¿Qué es esto? El recto dorsal, vagina y útero en la parte media y en el piso.
Vejiga. La vejiga. Ese sándwich, esa posición de esos órganos no va a cambiar. Cuando está llena, Ya cuando la hembra está preñada, lo que se va a desplazar es el útero, el cuerpo y los cuernos uterinos. Y se va a ver de la siguiente manera. ¿Quién tiene corrector? El útero se desarrolla y desplaza los órganos de la cavidad abdominal. Y la vejiga. La vejiga queda. Ah, por eso es que vejiga me dan sigue tantas acá. ganas de El orinar, piso de la porque están cavidad todo el pélvica. tiempo Porque está como súper aplastada. aplastando Sí, la puede vejiga. estar presionada y es el motivo por el cual las hembras preñadas no Orinan orinan tanto. mucho y La señora. soportan el llenado de la vejiga. Sí, claro. O sea, no es que pueden debe ser aguantar nada. Es normal. Entonces, ¿qué produce cuando, por ejemplo, es lo que no ven a mí? Cuando un hombre se le pone una vaca, orina mucho, ¿por qué pasa eso? Cuando un hombre. Me da miedo. preocupante. Pues el chiste dice como que "Ey, la puso a abortar". ¿Qué? ¿Será algo hormonal? O comportamiento, simplemente comportamental, puede que les dé. Más bien. Bueno, en este caso, si fuera un bovino, ¿qué órganos desplazaría este útero? Pues el rumen, Saco ventral del rumen y por el lado derecho las asas intestinales, que están ahí. Lo que es colon, lo desplaza el hemat dorsal y intestino delgado. Si es una yegua, ¿qué desplazaría? el ciego, el No, ciego, el vas, no, sí, el ciego. ciego, Y claro. las asas ventrales del colon ascendente. ¿Cuál fue el que yo hice? No, el vas. Antes Con fines de palpación, cuando se está palpando, lo que se requiere es, primero, si se va a preñar a la hembra, ¿cierto? Entonces, revisar si hay folículos, si hay cuerpos lúteos, si está preñada o no. De hecho, cuando se realiza palpación, me desmentirá Juan David si lo digo, si lo estoy en lo correcto. Cuando uno realiza palpación en bovinos, palpar esto es muy delicado. ¿Cómo se llama esto? El cuerpo lúteo. Sí. Cuando se palpa bruscamente y se toca esto muy fuerte, se puede ocasionar la destrucción del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, cuando llega al final la preñez, se autodestruye, por así decirlo, y comienza a producir una hormona que induce el parto. La Entonces oxitocina. no es mano abortiva, sino que Sí. cuando palpan, lo destruyen. Es eso, literalmente. Palpan tan fuerte el cuerpo lúteo que el cuerpo lúteo se destruye y tiene la preñez. Induce aborto. Oxitocina, y la oxitocina lo que va a hacer es desprender las Abre. glándulas fetales y expulsar el feto. Y eso pasa cuando se llega al término de la preñez y se tiene que dar a luz. Pero ahí sería un aborto. Ahí sí es un Por aborto. eso no lo de la mano abortiva. Entonces, cuando hay un veterinario, un experto, que tiene la mano pesadita y palpa esto y hace abortar la vaca, pues son pérdidas, ¿cierto? Ese tipo de cosas se tienen que hacer con experiencia, Veterinario muerto. con cuidado. Entonces, ¿con qué fuerza uno tiene que palpar Así, eso? con amor. ¿Con qué fuerza tiene que palpar? Toca ¿Cómo palparlo debe con palpar amor, uno? con amor. Eso tiene que ser con experiencia, Con que sea amor. guiado por alguien que sepa y que le enseñe cómo lo debería hacer. Yo no sería la persona adecuada, pero sé que eso puede pasar. Qué lindo este cuerpo lúteo. Entonces, por ejemplo, usted puede palpar y verificar si existen los folículos. Puede que si existen los folículos está apta para ser preñada. ¿Qué tal? Pero si ya Ya es existe una ese práctica cuerpo que salga con la lúteo, mano ya está ensangrentada. preñada No. y se palpa muy fuerte, pues puede inducir una aborto. Entonces hay que tener cuidado con Eso eso. ya se palpa con el ecógrafo. Que por eso es que ya casi no se palpa mano, sino es con ecógrafo para no tener que apretarlo. Ah, cierto. Y si es una yegua, pues con mayor razón tiene que ser con ecógrafo porque esto no se va a sentir superficialmente. Ese cuerpo lúteo en las yeguas es interno, entonces no se siente, pero toca con un ecógrafo para saber si está preñada o si está para preñar. La otra
cuando ustedes se van a dedicar a la reproducción, cuando decidan palpar para ver si está preñada o si tiene el feto en crecimiento y determinar la edad de preñez, cuando lleva de preñez, ustedes pueden palpar, por ejemplo, los ligamentos se van a tensar si hay un feto en crecimiento. Si hay un organismo que está creciendo, lo que va a hacer es ocasionarle peso y esos ligamentos van a quedar mucho más tensos. También, ¿qué creen que pasa con los vasos sanguíneos? Está más grande, más dilatado. Tienen que crecer Vasodilatación. para poder nutrir a un feto en crecimiento. Entonces, Vamos a el ver la diámetro de las fisiología, arterias va a crecer. Esto también puede ayudar a determinar si está preñada y cuánto puede tener de preñez. Eso es ayuda. Y pues obviamente, cuando se descuelga el útero hacia el piso de la cavidad abdominal, pues es porque tiene contenido, está preñada. La vagina está detrás, más caudal, al cuello uterino. Recuerden que este es el cervix o cuello uterino. Esa vagina presenta como unos anillos, tiene una capacidad elástica para recibir al pene, que es el órgano de la cópula, y posee también capas muscular y también una capa interna mucosa que produce secreciones que van a ayudar a lubricar al momento de la cópula y también protegen del ingreso de microorganismos. El fondo de la vagina se llama el fornix. Cuando ustedes miran desde el exterior, lo que van a ver es el fondo de la vagina y esto se llama fornix visto desde el exterior. Internamente se llama cervix, hace parte del cuello del útero. Esta vagina es retroperitoneal, entonces no posee una capa serosa como las otras que habíamos visto. Es esto que vemos acá. Brillante porque tiene una gran cantidad de glándulas que producen secreciones. Al final, externamente vamos a encontrar el vestíbulo y la vulva, que hacen parte del sistema reproductor y también comparten las vías urinarias. Por ahí es por donde se abre el orificio uretral externo. Esto queda por detrás del arco isquiático. Recuerden que en bovinos hay un divertículo suburetral en esa parte, el dorso. Posee dos labios, uno derecho y uno izquierdo. Cuando se cierran forman una hendidura, es decir, una simple comisura dorsal y una comisura ventral unidas entre sí. Y en la parte ventral vamos a encontrar tejido eréctil. Un tejido eréctil que se asemeja al que posee el macho en el glande. Ese tejido eréctil es el clítoris de la hembra. Tiene incluso a veces forma parecida al glande del macho. Vamos a encontrarlo aquí en la parte ventral de la vulva. Allí también hay glándulas, esas glándulas lubrican y protegen a esa zona. Cuando a ellas les pasa que tienen como una bolsa, sí, que tienen como una bolsa, pues no es cuando ya van a parir, sino que es otra cosa. ¿Qué les pasa? Que se les sale el útero, no me acuerdo. Ahorita Sí, veremos algo algo así. similar. Para que es eso. Prolapso uterino. Se les sale con una Pero, bolsa. pero es cuando ya van a parir. No, esa bolsita no, es que se les sale el útero. Pues cuando ya van a parir es el feto que está saliendo con las membranas, es la placenta que se está viendo. Después de parir, lo que puede pasar es que se salga la vagina y se salga el útero de la cavidad, como lo que veíamos con el recto. Pasa lo mismo. Puede pasar eso y la solución es similar. El tratamiento es similar con el recto. O sea, si está viable, se lava, se deshidrata, se vuelve a reubicar y se sutura. Si está necrosado, toca cirugía, recortar, suturar y volver a posicionar. ¿Qué era lo que el profesor que querían sal? Bueno. Azúcar. Si estamos hablando de una hembra preñada, esto requiere muchos vasos sanguíneos. Deshidratar, azúcar. No, era azúcar. Azúcar. Para conservar la preñez y para darle Eso lo nutrición a ese feto en crecimiento. Entonces, la irrigación del útero es bastante rica. Eso es importante para nutrir al feto, pero también es importante en caso de que nosotros tengamos que retirar el útero. Tenemos que tener en cuenta que estos vasos sanguíneos aportan una gran cantidad de sangre a este órgano y lo aportan por ambos lados, derecho y izquierdo. Entonces vamos a encontrar arterias
ováricas que obviamente van a irrigar al ovario, pero esas arterias ováricas también se distribuyen sobre las tubas uterinas y sobre los cuernos uterinos. Entonces, irrigan ovario, irrigan tubas e irrigan cuernos uterinos. Encontramos también, estas arterias ováricas provienen directamente de la aorta abdominal. Entonces, el flujo sanguíneo es muy fuerte, tienen una gran cantidad de presión sanguínea. Si se desgarra esa arteria, por ejemplo, en una cesárea, ustedes están en un procedimiento quirúrgico y se desgarran esas arterias, provienen directamente de la arteria más grande del cuerpo, entonces eso va a sangrar mucho, para que lo tengan en cuenta. Si están haciendo una ovaristerectomía normal, sin que esté preñada la hembra, también va a tener un buen flujo. Si es una perra o una gata y usted no liga apropiadamente esto, ese sangrado puede matar el animal. Así sea una gata pequeña o una perra. ¿Eso de dónde proviene? De la aorta directamente. Por el ramo celíaco. ¿Y cómo puede ser que se desgarre? Pero, Está la aorta abdominal, en el techo de la cavidad abdominal, y de ahí dos ramitas van directo al ovario. Pero ¿qué es lo que puede pasar para que se comience a salir, para que se desgarre? no sé, sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? No, una esterilización en una hembra. Cuando usted esteriliza, saca todo esto, ovarios, útero, hasta el cervix. El cervix no lo saca. Saca todo esto y usted corta. Cuando corta, está cortando estos vasos. Y esos vasos sanguíneos sangran mucho. Si es una vaca y usted está haciendo una cesárea, se puede desgarrar cuando usted haga tracción del útero. Porque pues no tiene cierta movilidad, pero pues después de cierta fuerza se va a romper. Entonces por eso cuando le hacen eso, digamos a una gata, y que pueden volver a quedar embarazadas, es porque pues tienen cuidado de no cortar esos vasos. Y dejan como, es que yo no entiendo por qué pueden No, volver a quedar. si le hicieron el procedimiento a una gata y puede quedar preñada nuevamente, es porque no se lo hicieron. Sí. Es porque cuando se les deja como un muñoncito, se vuelven a entrar en calor. Por Pero eso. no quedan No, embarazadas. No es así. Si usted le deja el muñón hace referencia a una parte del útero. Un pequeño pedacito del útero puede quedar allá adentro. Con eso no queda preñada. Tampoco entra en celo. Entra en celo si usted le deja un pedacito, así De sea ovario. un pedacito, unas células de ovario allá adentro, va a quedar en celo nuevamente. Ya no tiene donde llevar a cabo una preñez, no va a quedar preñada. Entonces que no pueden Pero, quedar embarazadas. pero recuerdan que el esfínter, el cervix, mantiene cerrado y se abre si hay ciclos. Si sigue entrando en ciclos, eso se va a abrir, se coloniza ese pequeño pedacito de útero y se va a convertir en un piómetra, así no haya más útero. O sea que por eso ellas así se estén operadas pueden seguir como teniendo los comportamientos de manera. Si queda algo de células de ese ovario, puede pasar eso. Sí, esas cirugías a veces se complican bastante. Si es una perra obesa, usted muchas veces no puede retirar estos ovarios. Entonces, si se pone en riesgo la vida del animal, es mejor no retirarle los ovarios. Pues se le puede quitar el útero, no va a quedar preñada, pero va a seguir entrando en celo y va a tener esos comportamientos. Si a mí me llega una perra que estoy operando y me pasa eso y me toca dejarle muñón, yo prefiero dejarle, remanente ovárico. El remanente. O muñón, o los dos. Yo prefiero decirle al propietario, vea, o pongo en riesgo la vida de su mascota sometiéndolo a una cirugía que es muy difícil, o la dejamos así y después de pronto se puede corregir con otra cirugía, pero es bastante complicado. Luego usted nos contó una vez que tuvo un caso clínico de un animal pequeño que lo mandaron para esterilizar y le quitaron fue los riñones o un riñón. Bueno. Uy, no, pues ese Uy, pero ¿quién fue el animal. médico? Uy, no. Lo que pasa es que, Gente de miren, en perras se ve así como esto, en gatas. Se ve un cuerpo corto y unos cuernos muy largos, hasta el ovario. Los ovarios normalmente son pequeños, pero si es una hembra que estuvo en celo o está en celo, se ven más grandes. Hay mitos urbanos que dicen que hay colegas o hubo colegas, no sé si todavía los haya, muy probablemente sí, yo sí creo, que confunden esto con un uréter. Entonces en lugar de quitarles el cuerno uterino, les quitan un uréter. Y lo que creen que es el ovario es un riñón. Hacen la más difícil, porque quitar un riñón es más difícil que quitar un ovario.
Pero si usted le quita un riñón, bueno, si le quita un riñón y un uréter, sobrevive. A medias, pero sobrevive. No podrá. Si le quita los dos, ese animal no va a sobrevivir. ¿Qué Sin fracciones no se vive. Se murió. No sé, es un mito urbano. Pero ¿cómo van a Es confundir un un cuento que riñón? a mí también me lo contaron así como se los estoy contando yo a ustedes. En cirugía, puede pasar eso. Pero pues tiene que ser uno que pasó boleando poncho por anatomía y no entendió absolutamente No, por nada. anatomía, por toda la No, carrera. carajo, Dios pasan mío. como 4 veces. ¿Y si le quitamos el riñón? Sobrevive y puede quedar. Y puede quedar embarazada. No, Preñada y con el solo riñón. Ay, qué pecado. Miren, yo les voy a contar algo personal. Hizo eso, bro. No esa. Yo Yo me escacho. operé una gata una vez, le saqué lo que yo creía un útero y unos ovarios, normal como cualquiera, ya llevaba muchas cirugías, ya llevaba cientos de cirugías y lo hice. Y después la gata quedó preñada. Pregúntenme cómo, no sé. Pero yo le saqué lo que creía un útero y unos ovarios. Sí, yo le saco. Sí, sí. Bueno, por lo menos. A ver, No sé qué le saqué, pero para mí eso era un útero y unos ovarios. Y una pregunta. Es que no sé qué le saqué. Afortunadamente, eso le pasó a una amiga mía. O sea, fue con una amiga que hizo ese procedimiento y me dijo, ve, mira, ¿qué pasó ahí? Lo discuto con una Pero amiga. que tu amiga no debe pensar en la otra. La amiga hablando de personalidades. Digamos, las mujeres que se operan son demasiado fértiles, las trompas vuelven y se vuelven. Algo así. Lo que pasa es que, como les dije ahorita, ¿se acuerdan de las tubas uterinas? Son unos tubos y lo que se hace es suturarlas, ligarlas. Pero pues no se quitan. Cuando se quitan, ahí sí ya no hay posibilidades de que queden preñadas. Porque sé, por ejemplo, pues, la que a mí me parecieron así, Te vas a sacar las venas. Sí, Vamos a sacar los trapitos. Sí, O sea, mi mamá Ese no- último día yo no los vuelvo a ver a ustedes. Dios quiero, bro, igual no hay que preguntar en anatomía 2. No, por ejemplo, mi mamá se hizo pues, la cirugía para operar de verdad y a ella le cortaron, le hicieron como, ¿cómo se llama eso? Cauterizaron. Eso, no sé. Y hace poco, cuando fue al ginecólogo, le dijeron que ella podía quedar en embarazo, que ya era muy fértil y que las trompas se le podían volver a mí y que tenía Pero si se las cosas muy cortaron. fértiles. Y le dijeron eso. Entonces, pues, yo también. Ah, yo pensé que me iba a decir, y hace poco. Y hace un año. Uy, no. Puede pasar. Con los machos es distinto. ¿Se acuerdan del ducto deferente? Del testículo lleva los espermatozoides a la uretra. ¿Qué es lo que se hace en una castración, en una vasectomía? Se corta un pedacito de ese ducto. O se liga, pero si se liga es menos seguro. Pero se cortan medio centímetro de ese ducto y pues obviamente no van a saltar los Ya no hay espermatozoides comunicación. de un pedazo de tubo al otro. Entonces en cada ducto se hace lo mismo. Pero existe la posibilidad de reconstruirlos y volverlos a unir. En las hembras lo que se hace es ligar. Muchas veces no se corta, lo que se hace es suturar, cerrar ese paso, pero pues queda de todas maneras la posibilidad de que se vuelva a abrir. Ya si se corta, ahí sí no debería haber posibilidades de que el ovario, el ovocito salte de un pedazo a otro de la uterina. Acá también, digamos que en las mujeres les sacan, por ejemplo, si una mujer le da cáncer de ovarios, ¿cómo es? Cáncer. Bueno, sí, ellos ya le sacan el útero, las trompas, todo, si no estoy mal. A ellos también. Sí, y es muy probable, mejor dicho, en las perras y en las gatas lo que se hace es retirar ovario completo, tubas uterinas y el útero hasta el cervix se deja allá. Si hay tumores, con mayor razón, y por lo general, cuando hay tumores hay alteraciones y eso se puede evidenciar. Hay alteraciones en el celo, entra el celo más frecuentemente, incluso la influencia sobre las glándulas mamarias es mucho mayor y pueden ocasionar tumores mamarios. ¿Los conejos se pueden operar? Sí, sí. Cuando la hembra es muy agresiva, la recomendación es no hacer ovarectomía, o sea, dejarle los ovarios. Eso tiene sus influencias, o sea, hormonales, pero una hembra con hormonas maternas, que ya es agresiva, si usted le quita sus hormonas maternas, va a ser más agresiva. ¿Pero en qué raza? ¿En qué animales? Y antes me dicen que las operan que para que sean más... Dóciles. Machos sí,
Los Ah, el Los macho. machos se comportan según la testosterona que tengan. Si usted le disminuye el nivel de testosterona, van a ser menos territoriales. En las hembras, si tienen hormonas, esas hormonas las hacen más maternales. Y si es una hembra agresiva y usted le quita esas hormonas, A mí me pasó al revés con mi gato. O sea, se volvió como más territorial después de que lo operaron. Como más docente. Profe, los animales saben los ovarios poliquísticos. sí, mucho. ¿Y cómo se limpian? ¿Cómo se limpian? No se extrae. Digamos en las mujeres, Limpieza sus ovarios. no, digamos en las mujeres muchas veces las pastas de planificar les limpian los ovarios poliquísticos. Sí, Pero- en las hembras humanas no se utiliza la esterilización. O sea, no son tan De dependientes hecho, de las incluso hormonas. para las hembras humanas, la mejor solución para el ovario poliquístico sería retirar los ovarios, solo que médicamente no lo permiten. Porque tienen muchos desequilibrios hormonales. Pero eso sería lo ideal, sería la solución definitiva. Quitar el problema de raíz. Ay, verdad. Entonces cuando una mujer entonces le quitan el útero y todo y los ovarios, entonces, o sea, de lo que está diciendo, digamos, Tiene cuando que le da usar cáncer de eso. hormonas. Claro. Sí, ella todo Tiene que usar hormonas de por vida. Porque si pasa? ya después el mismo cuerpo ya no produce las hormonas. Tiene que usar hormonas de por vida. Sí. Sí, ahora todo tiene mucho sentido. No nos quiere contar su chisme, Me Juan. acaba de contar realmente, es que a mi suegra le dio eso. Miren, Y a ella le quitaron eso. Y ella es como muy. Otro chisme, profe, otro chisme. Ella es muy temperamental, o sea, es como muy. No, de verdad, pero es que tiene Sí, claro, sentido. claro, todo tiene que ver. Las vacas y las yeguas son monotocas o protóxicas, es decir, tendrían una sola cría por parto. Entonces, esa preñez se puede dar en el cuerpo o en los cuernos uterinos. Se puede dar en el cuerpo o en los cuernos, en el cuerpo de la yegua o en los cuernos. Miren que la yegua tiene unos cuernos más horizontales y los ovarios quedan casi que al mismo nivel que los cuernos. Las perras y las gatas son politocas o politóxicas, es decir, que tienen varias crías por parto. Yo he visto hembras que tienen hasta 15 crías. Es el máximo que he visto, pero pueden tener más o pueden tener menos. Y esa preñez se lleva a cabo en todos los cuernos uterinos, a ambos lados, y también puede darse en el cuerpo uterino. Cuando se va a llevar a cabo una cesárea, normalmente, si se va a conservar, normalmente se puede conservar el útero o se puede descartar el útero haciendo una esterilización por ahí derecho, de una vez. Pero normalmente se incide sobre uno de los cuernos que esté cerca al útero, al cuerpo del útero, y se llevan las crías hasta esa incisión y por ahí se sacan todas. No se hace una incisión sobre cada uno de los puntos donde están las crías. Bueno, estábamos por acá. Estábamos hablando de la irrigación y vamos en la arteria ovárica que irriga el ovario, las tubas y los cuerpos. También hay ese proviene de la arteria aorta abdominal. Esta proviene de la arteria ilíaca interna, la arteria uterina media. Arteria uterina o arteria uterina media. Una a cada lado, es bastante grande y es la que irriga el cuerpo, los cuernos y también el cuello uterino. Y también por la parte caudal hay una arteria vaginal que pues obviamente va a irrigar a la vagina y también irriga la parte caudal del útero, o sea el cuello del útero. Si usted va a hacer una ovaristerectomía, tiene que tener en cuenta que va a tener que ligar todas esas arterias. Si queda alguna sangrando, se puede morir el animal por una anemia hemorrágica. Todo esto está sostenido por el ligamento ancho del útero, que lo veíamos ahorita, y también por la bolsa uterina, que ya les mencioné que era, que sostenía los ovarios y las tubas uterinas, y entre los dos cuernos existe un ligamento que se llama ligamento intercornual. ¿Cómo se llama? Ligamento intercornual. ¿Cornoal? ¿Intercornoal? ¿No? Intercornual. Intercornual porque está entre los dos cuernos. Sobre todo ¿Cómo? en bovino se ve eso. Cuando el animal está preñado, usted palpa esto y esto se distiende, se pone más tenso porque está haciendo Ay, no era el más tenso. macho. ¿Macho? Ve, el grande. ¿Cómo era? Cuando el toro está preñado, bueno. El del ligamento mayor, ¿no se llama así? Intercornual.
no hay. Ese es No, el otro, el ligamento, el de ahí, el el ligamento ancho. ancho, eso. No era ese que se tenía que tocar si... Entonces el Ah, largo. los dos. Ah. Los dos se van a tensar porque están soportando peso del feto y se va a volver muy tenso ese ligamento. También dentro del ligamento ancho existe un ligamento redondo, como existe también en la vejiga, que sostiene a los lados el órgano genital, que es la arteria umbilical atrofiada. Lo que hablaban ahorita, y normalmente después de un parto, por la influencia de las hormonas, se relajan los músculos que controlan Claro, sí, una y forma que de sostienen corazón. a los Mire, órganos. mire que no tiene como si No, lo hubieran es que echado tiene esa azúcar, forma si es azúcar, o naturalmente. sea, es que parece Para enfermita en corazón. azúcar. Y estás de imaginando que le echen sal. No, man. Se irrita más. Bonita. Se Yo llama el viendo problema. sal. Sí, no me ocultaba. Se le echa azúcar, el Para que azúcar se es seque. higroscópica, el azúcar atrae líquidos, esto disminuye el tamaño al Y le desinflamar puede ingresar y se sal. puede volver a posicionar. Pasa lo mismo que con el recto. Y ahí no hay que suturar ni nada, profe. Sí. O sea, se sutura el ano. Y no se Se sutura hace ahí. una sutura en jareta que es alrededor del orificio, pero permitiendo la entrada y salida. O sea, no se cierra completamente. Sí, porque- Si fuera el recto, pues va a permitir la defecación. Y en este caso, como es un animal que recién parió, permite la salida de la Ay, eso que membrana se Le genital. cierra un poquito la vagina. No le encuentro ¿Sí? forma. El orificio de la... ¿Qué es? Me da mucha risa el intestino. O sea, no es Sí, un pero útero, pues- pero está muy inflamado. Es que es el Ese es el ano. Esa es la vagina. Está muy inflamado, ¿no? Eso. Bueno, esperen, en Pero realidad. ese es el ano, No, esa es la vagina. No la vagina porque Esa ese es es la el vagina. salero. Esa es la vagina Sí, y porque entonces este arriba sería sí, el el fornix. El fornix de la vagina internamente que haría el cervix. El ano queda acá. Uy, pero se ve muy pesado. Pues de la No, arriba del costal. Pero es que mírale la forma. Pero mire que ahí arriba está el ano. Miren la cola, ¿dónde está la cola? Ano, cola, vagina. Esto es vagina, esa es la mucosa vaginal. ¿Cómo es la forma de eso? Es que eso le pasó eso, se remangó. Y pues está muy inflamado, por eso se ve también Creo que así. se llama comúnmente la madrina. ¿Ya qué? ¿Y eso va después del parto? ¿Después de qué? Después del parto, porque los músculos de acá se relajan y pues el útero está contrayéndose para expulsar el feto. Como ellos esperarían tomar la foto. Cuando el animal tiene unas diarreas crónicas, cuando hace demasiada fuerza. De hecho, esto, pues obviamente no el útero, pero el recto se puede salir por una fuerza mal hecha. ¿No han visto? No, ustedes no creo que hayan visto. ¿Saben qué es halterofilia? ¿Qué es? Halterofilia. Levantamiento de pesas. Eso ya ha pasado a deportistas haciendo eso, levantando Ay, no. pesas, se colapsan Uy, no. por hacer Y no demasiada dicen fuerza. que también que por estar ¿Qué mucho necesidad? tiempo en el baño. Sí, Eso era lo que me vi videos, que En por el estar baño, mucho tiempo. el baño se relaja los esfínteres y ¿Qué pasó? No, y la gente que sufre de, por ejemplo, de estreñimiento, que hay tanto fuerza para eso. ¡Qué miedo! Sí, que Ay, no, uno Esto- moría. Usted tráigame la sal. esto de aquí abajo es el útero, pero es un útero con pus, Ajá. es un piómetro. Piómetro. Puede crecer bastante. Sí, Yo he visto gatas de 3 kilos con un ¿Es piómetro usted que hay una además de 1 kilo. perrita? Sí, una perra. No, una perra. Yo creo que tengo que... Eso Uy, sí, que lleno de pus. Uy, ¿cómo estás Se clasifican en inflamado? piómetros abiertos y cerrados. Abierto es que está expulsando pus y se ve por la vulva cómo expulsa pus. Cerrado es que el cuello uterino está tan cerrado que el pus está produciendo adentro. ¿Qué es más peligroso? Desde Adentro. adentro. Se puede reventar. Y eso funciona como una preñez, está haciendo peso, le produce incluso crecimiento de las glándulas mamarias. Esto, si está cerrado, no se va a ver, no va a ocasionar síntomas hasta que esté muy avanzado. Profe, para eliminar ese problema que hacen los abren. Cirugía, extirpación completa del útero y los ovarios. Se quita Pero, todo eso. ¿quién Como se una le decía? castración. Harimos aquí, También se la puede, hacemos así. se pueden llevar a cabo drenajes, lavados, pero es muy riesgoso. Por ejemplo, si es una perra de alto valor genético, que se le pueden seguir sacando crías, se le podría hacer tratamiento con antibióticos, duchas vaginales, duchas uterinas, pero puede existir el riesgo que eso vuelva a dar o que no funcione ese tipo de procedimientos. Lo normal es hacer cirugía, extirpar toda esa colecta uterina con pus y dejarlo vacío.
ese es el tratamiento. ¿Cuánto se demora una operación de esas? Depende de la mano del cirujano, depende del tamaño del paciente, depende de qué tan grande sea el diómetra. El de esa perra, por ejemplo. No es mío, pero pues pueden ir desde que le vaya muy bien a uno, porque en realidad cuando esto es así de grande, los vasos sanguíneos se ven grandísimos, entonces uno llega sutura, bien suturado, entonces es un poco más fácil porque se lo ponen como en letra mayúscula para que se vea mejor, pero el riesgo es más grande si usted no lo hace bien. Entonces puede demorarse 15 minutos una cirugía o menos, y si se complica puede demorarse 1 hora o más. Eso es muy relativo. Entonces esto es bastante riesgoso porque esto va a comenzar a crecer dentro del cuerpo y no se va a ver. ¿Cómo se diagnostica? El animal le está creciendo una infección dentro del cuerpo, entonces va a presentar fiebre, anorexia, vómito, puede presentar anemia, son los primeros síntomas, pero se caracteriza porque genera polidipsia y poliuria. ¿Saben qué es eso? Eso lo vimos. Si lo habíamos pero no. escuchado. ¿Poli qué? Polidipsia y poliuria. Poli, varios, mucha, dipsia, sed, mucha sed. El animal toma mucha agua. Y poliuria orina mucho. Orina mucho. Porque toma mucha agua por unas alteraciones hormonales también y porque esto le está funcionando la vejiga, obviamente. Entonces por eso se determina. No, ¿cómo así el consumo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuánto dura la preñez, la gestación en una perra, en una gata? 3 meses. No, 60 días, ¿no? 60 a 65 días. Les voy a hacer la mitad de la consulta. 60 a 65 3 días. semanas y 3 días. Si se demora más de 65 días, yo le pongo 63 máximo. Eso ya se va a cesárea. Si no, puede haber muerte fetal. Y después de los 60 días se puede programar cesárea con menos riesgos porque los bebés ya están desarrollados. ¿Cuánto dura la preñez de una vaca? 9 meses, 270 días. De una yegua, 11 meses, 330 días. Depende. Si es una Si nace de quino, 11 meses. Si nace mular, 12 meses. 12 meses. Si es una cerda, 3 meses, 3 semanas y 3 días. 114 días. Pero así no la En primer y 3 segunda meses. Bueno, Por si con el corazón. en una elefanta. No, se pasa. Ay, no, es cambiando de... O sea, que vas a No, ver- es más, No, no, es más, no. es como un Sí, año, no, ¿no? 18 meses. 1 año y medio. Nos lo dijeron cuando fuimos a Qué Jucumari. pecado. En una rata. No, creo que la Una semana. Uy, amiga, no decir lo que iba a decir. Los conejos. Clasificación y tipos de placentas. Hay 3 clasificaciones de las placentas. Uno es por las barreras que atraviesa la sangre entre madre y feto en crecimiento. Entonces pueden intervenir, pueden ser placentas hemocoriales, epitelocoriales, endotelocoriales. Esa es una de las clasificaciones, la consultan bien. La otra es por la distribución de las vellosidades entre la madre y la placenta. ¿Cómo se distribuye? Los que son discutales, cotidianales. Esa es la segunda clasificación. La tercera es por el tipo de tejido que se pierde al momento del parto. Entonces, claro, abríguense las 3 clasificaciones y eso se las puedo presentar en el parcial. No. Yo sí, profe. Yo iba a decir eso. Es como si les estuviera diciendo, les voy a hacer esta pregunta en el parcial. porque esta No, es la- Sí, regalado. Parcial. Pero es que esa muy larga. ¿Y qué más otra preguntaría? pues, Otra sobre física. riñones y sobre ¿Qué pregunta sistema específica nos va a hacer nervioso sobre Rick? ¿Qué pregunta? la Ubicación, posición, inervación. y las relaciones anatómicas. ¿Cómo? Ahora pregúnteme de qué riñón y de qué especie. Ah. Esa sí no se la digo. Ah, eso es bueno. Inervación y conexión anatómica. Siempre lo de Relaciones anatómicas. Ay, relación. No, dejémoslo en la indicación de inervación. Ay, no, ya, basta. Silencio, por favor. O sea que desde que yo entré acá se está viendo anatomía.
Esa cara Ya me cago en segura. el resto del electro. Es que el pollo también. Falta el parcial. Ah. Pero el tema ya está visto, hasta ahí va a la